Bien. Vamos a empezar con esto. Hola, sí. Te escucho bajito con los auriculares, así que te pongo el altavoz por si Dale, tardo en contestarte. dale, no hay problema. Bien. Bueno, vamos a arrancar con función trigonométrica, que es lo que nos había quedado la otra vez. Nos faltaba ver lo de función. La función trigonométrica es una función que es periódica, que siempre va a tener, o sea, va a tener la misma forma. Por ejemplo, vamos a poner primero la función básica, la de función seno. O sea, voy a ir a graficarte la función seno de x. Los valores que yo siempre les doy a estos es pi sobre 2, o sea, un medio de pi. Acá es pi, acá es 3 medios. Te lo voy a hacer más larga, porque si no, más grande para que no junte todo. Ahí está, es pi sobre 2. Acá pongo pi, acá 3 medios de pi y acá 2 pi. La función seno, la forma de la función seno va a ser para 0, 0, después va a subir, va a oscilar entre 1 y menos 1. Entonces, esta función lo que hace es, acá sube, después baja acá, acá baja y vuelve a subir. Y así va a ir haciendo periódicamente, tanto para un lado como para el otro. Entonces, siempre la función seno de x empieza ahí, empieza en el 0, 0, sube, hace el pico máximo, baja, hace su pico mínimo. Estas funciones, cuando nosotros nos dan las funciones trigonométricas, siempre la forma de estas funciones va a ser que tienen un numerito adelante, que es el que marca la amplitud, por el seno, y va a haber otro número acá al lado de la x, más o menos otro numerito más adentro del paréntesis. Este número es el que nos marca la amplitud, que es hasta dónde sube y baja la onda. En esta que estábamos viendo acá, el seno de x, que no hay nadie, significa que hay un 1. Por eso es que la función sube hasta el 1 y baja hasta el menos 1. Es su amplitud, o sea, puede extenderse un lugar para arriba y un lugar para abajo. Este número de acá es el que marca el periodo. El periodo en estas funciones se toma como siempre es 2pi sobre ese valor de b. Entonces en esta, como no hay nadie acá multiplicando con la x, o sea, significa que es un 1, el periodo es 2pi sobre 1. Entonces el periodo es 2pi. Esto significa que ella sube y baja, o sea, hace toda la onda completa en un término entre 0 y 2pi. Sabés que acá en 2pi es donde ella vuelve, o sea, a su lugar de origen. Es como que subió, bajó y volvió al 0. Completó toda la vuelta en 2pi. Si este número cambia, ese periodo nos va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, que es el ejercicio 7, te van dando diferentes funciones donde te pide que le midas la amplitud y el periodo y que los grafiquemos. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar a ver. Creo que no, son todas con. Bueno, de hecho te voy a poner una. Por ejemplo, si yo tengo la 2 seno de x. Esta función implica que este 2 va a ser el punto más alto a donde van a llegar, tanto en 2 como acá abajo en menos 2. Entonces la función es igual que la seno de x. Lo único es que en el vez de subir hasta el 1, sube hasta el 2. Pero estos puntos donde tocan el eje van a ser iguales. Es lo mismo, lo único que se hace es agrandar la onda esa. Ahí. Ahora si la función, en vez de ser así,
Vamos que nos dice que la función es f de x es igual a seno de 2x. Entonces ahí está cambiando el periodo. O sea, el periodo de esta va a ser 2pi sobre el valor de b, que en este caso es 2. Entonces esto va a quedar pi. O sea, significa que ella tiene que subir y bajar hasta acá. O sea, acá tiene que hacer toda la vuelta. Subir, bajar y llegar a esto. Entonces va a estar en 1, va a ser sube acá, baja y acá en pi termina. Es como que la achico, como si esta de acá la achico como si fuera un resorte, la presiono hasta acá. En vez de hacer todo esto hasta 2pi, lo tiene que hacer hasta pi, subir y bajar, terminar su periodo. Entonces, esa es la forma de calcular el periodo y la amplitud. Entonces ahora vamos a ir haciendo las que tenías ahí. Esto pasa tanto en la función seno como también en las coseno. Entonces primero nos dice, en esta me dice que f de x es igual a seno de x más 1. En esta el periodo no cambia porque no está teniendo ningún numerito ahí. Entonces su periodo va a ser 2pi sobre el valor que esté ahí, que como no hay nadie es un 1, así que su periodo es 2pi. Y su amplitud es el número que tiene acá adelante, que también como ahí no hay nadie, significa que hay un 1. Así que la amplitud es 1. La segunda, a 7,2, me dice que es 2 por seno de x. Entonces, el periodo va a ser 2pi porque tampoco va a cambiar nada, pero sí va a cambiar la amplitud. La amplitud va a ser 2 por el numerito ese que tiene adelante. La 7,3 me dice que es el seno de x más pi sobre 2. En esta va a pasar lo mismo, el periodo no va a cambiar y la amplitud también va a ser 1. O sea, el periodo y la amplitud van a ser iguales. Después me da la 7,4, que también me dice que es coseno de x más 1. También no va a cambiar nada porque acá con x no hay nadie, entonces el periodo es 2pi. Y acá adelante no hay nadie, no hay ningún numerito, así que la amplitud 1. Mientras no haya nada ahí, después lo demás va a seguir igual. Ahora, por ejemplo, en el 7,8, que me dice que f de x es igual a coseno de 2x, entonces en el sí el periodo va a ser 2pi sobre 2, así que el periodo es en pi. Y la amplitud, como no hay nadie adelante, es un 1. Bien. A ver si hay alguna de estas. Bueno, después lo que sí también te dan son, en vez de funciones, es ver un poco las ecuaciones trigonométricas. Entonces, en estas ecuaciones trigonométricas, por ejemplo, nos dicen que el seno de un ángulo es igual a un medio. Cuando son ecuaciones, yo lo que tengo que hacer es despejar ese ángulo o esa x que quiero averiguar. Entonces, por ejemplo, en esta, el ángulo va a pasar el seno para el otro lado con la función inversa, que va a ser el arcoseno de un medio. Esto para hacerlo en la calculadora, lo vamos a hacer como shift un medio o 0,5, que es lo mismo. Shift seno de un medio. Y esto me va a quedar 30 grados. Como estas son periódicas, este va a ser el primer ángulo y tiene que haber otro ángulo dentro de los 360 grados. Dame la calculadora. Entonces, lo que vamos a sacar para poder sacar cuál es el otro ángulo que está, o sea, va a dar ese mismo resultado, es hacer en 180, o sea, el 180 de los pi, restarle esos 30 grados. O sea que en 150 grados voy a tener otro resultado que da lo mismo. Si uno hace seno de 30 y seno de 150,
Los dos te van a dar 0,5. Bien. Ahora, si nosotros lo tenemos con coseno, por ejemplo, si me dice 4 coseno del ángulo igual a 8, primero voy a pasar este 4 para allá dividiendo, o sea que el coseno del ángulo es igual a 8 dividido 4. Igual esto me parece que va a dar error. Y ahora tenemos que averiguar el ángulo. Y con el coseno hago lo mismo. Paso como el arco coseno, o sea, la inversa, o sea, aprieto Shift coseno de 2. El arco coseno de 2, en este caso va a dar error porque no, tienen que ser números chiquititos. Tiene que ser un medio, un número menor que 1. No puede dar mayor. Si nos hubiesen dado bien, por ejemplo, si a mí me hubiesen dicho coseno del ángulo, vamos a poner igual un medio, yo despejo el ángulo pasando el coseno para el otro lado como el arco coseno de un medio. Entonces este ángulo me va a dar 60. Y para sacar el segundo ángulo, cuando estoy hablando de cosenos, el otro ángulo va a estar dentro de los 360. Entonces hago 360 menos ese que averigüé, así que el otro ángulo lo tengo en 300 grados. Uno de los ángulos está en 60 y el otro en 300. Bien. Vamos a hacer este el 8,3. Este en el 8,3 me dice que el seno del ángulo es igual a la raíz de 3 dividido 2. Entonces voy a hacer el arco seno de raíz de 3 dividido 2. Entonces hacemos if del seno de eso, me queda que este ángulo es de 60 grados. Entonces, como estoy hablando del seno, el segundo ángulo va a ser 180 menos 60, así que el otro ángulo está en 120 grados. Bien. Bueno, hasta ahí venimos bien, o sea, hasta esto, las ecuaciones y esto sí. Bueno, después te da como para graficar en el punto 10, en el ejercicio 10, como para poder hacer el gráfico de alguna un poco más complicada. Por ejemplo, nos pone, vamos a agarrar una, el 10,3, nos dice que grafiquemos menos 2 por el seno de 3x más pi. Y quiere que le diga, o sea, dónde está el valor máximo, el mínimo, dónde alcanza, y todo lo que alcanza dentro del intervalo entre 0 y 2pi. Esta yo tengo dos formas de hacerlo. Una es hacerla todo con cuentas que me va a ser larguísima. Y otra es graficarla, o sea, a partir de la función seno. Habíamos dicho que la función seno, vamos a hacer así. La función seno partía de 0, subía hasta el 1 en pi sobre 2, baja en pi, va hasta el menos 1 y vuelve hasta el 2pi. Acá es pi sobre 2, este es pi, este es 3 medios de pi y este es 2pi. Entonces, nosotros ahora tenemos que graficar esta que nos dieron ahí. Que ya de por sí, que me esté dando el menos 2, significa que va a ir hasta el 2 y hasta el menos 2, o sea, hasta acá. Y otra de las cosas es que al ser negativo va a ser al revés, o sea, en vez de estar subiendo como esta, que empezaba subiendo, empezará bajando, va a ser al revés. Y otra de las cosas que le está ocurriendo es que el periodo no va a ser 2pi como esta, sino que el periodo de ella va a ser 2pi sobre 3, o sea, 2 tercios de pi. Así que ella en 120
o sea, por acá, va a tener que estar, o sea, va a tener que cumplir de hacer subir y bajar. Pi es acá. Acá sería 90. Así que entre medio uno tiene 90. O sea que esto lo podríamos partir en 3 pedacitos. Ahí. Acá el 90 más, o sea, 30. O sea, ahí estaría 2/3 de pi. O sea, esos 120. O sea que ella tiene que subir y bajar en ese tramo. Así que va a ser subir y bajar todo hasta acá. Ahí le vamos a poner que es 2/3 de pi. Y encima me dice que esto que yo, o sea, tiene varias cosas. Por un lado, bueno, la voy a empezar a dibujar así. Por un lado, va a empezar, va a bajar hasta el -2 y va a subir hasta el 2. Esta empezaba subiendo, esta va a empezar bajando por ese menos. Va a ser como al revés, como una inversa. Va a bajar acá, va a subir a después va a subir acá hasta el 2 y va a volver a bajar acá. Entonces, acá sube hasta arriba y baja acá. Y además le pasa otra cosa, que está este número acá, que lo que hace es correrla en el eje. O sea, que la va a correr esta, en el vez de empezar ahí, como empezó esta, va a empezar así, pero en pi. A ver, si la puedo seleccionar. La voy a correr toda para que empiece lo mismo, pero en pi. Acá. Ahí. Y ahí. Ahí. Y una vez que hice eso, lo mismo va a ser de este lado. O sea, si acá venía por abajo, acá va a tener que subir hasta acá. Entonces, sube, baja. Así que al final termina siendo esto. Esa es esta que graficamos recién ahí. Entonces, me pide cuáles son los máximos de esta función. Los máximos, o sea, el punto máximo va a estar dado entre 0 y 2pi, o sea, acá. Esta, dijimos que llegaba acá, así que acá va a bajar. Y acá va a volver a subir. Los máximos van a estar dados acá, en este punto, en este punto y en este punto. Entonces, los máximos dentro de esto van a estar dados en este de acá sería 30, que va a ser en radianes es 1/6 de pi o pi sobre 6. Entonces tiene un máximo en pi sobre 6. El otro lo tiene acá, pasando los 2/3 de pi, en el que le siga 2/3 de pi. Que va a estar en 5/6 de pi. O sea, este punto ahí es 5/6 de pi. Y el otro va a estar en 3/2 de pi. Este de acá, el pico el base en 3/2 de pi. Ahora los mínimos está dado uno acá, en el medio, o pi sobre 2. El otro está dado acá. Estos serán pi sobre 2 y acá estaría pi. Entre pi y 3/2. Ahí. Que serían 210. O lo mismo que es en 7/6 de pi. El segundo mínimo y el tercer mínimo
3 medios de pi, 2 tercios, en 330 estaría. Así que esto dividido 180, el otro está en 11 sextos de pi. Ahí tengo los mínimos y los máximos. Después de esto nos pide, no, solamente los mínimos y los máximos de esta función. Así que esos serían los mínimos y los máximos. Vamos a hacer otra que no tenga tantas complicaciones como esta. Por ejemplo, la 10.2. La 10.2 te pide que grafiques esta que es menos 5 coseno de x. La función esta coseno de x también son periódicas como venimos haciendo con la función seno, pero la particularidad que va a tener ella es que son diferentes, o sea, esta empieza, también va entre 1 y menos 1, pero empieza desde acá, o sea, hace así. Baja hasta acá. Sube y vuelve a subir hasta acá. Así son las funciones coseno, empiezan siempre así. Entonces esta, lo que va a tener como particularidad es que me está diciendo que va a tener el menos 5 ahí adelante, entonces su amplitud, ahí. Así lo estiro de nuevo. Ahí. Su amplitud va a estar dada entre 5 y menos 5, o sea, va a subir entre 5 y menos 5. Pero como encima, como es negativa, no va a ser igual que esta. Si yo tuviera acá el 5 positivo, sería igual que esta, pero bajaría hasta el 5, subiría hasta el 5. Pero como es el menos, va a ser al revés. O sea, en el vez de hacerla así, empieza desde acá, esta va a empezar desde acá. Y después ya no tiene otra cosa, o sea que lo único que va a hacer es eso, o sea, esta va a empezar acá. Y acá donde en vez de tenía un mínimo antes, va a tener un máximo, o sea, va a subir ahí. Acá baja y bajará hasta acá. Entonces, máximos de esta función. El único máximo que tiene es este que está dado acá. Esto es pi sobre 2, esto es pi, este es 3 medios de pi y este es 2pi. Así que el máximo lo tiene en pi. Y los mínimos son los dos valores, este punto que lo tiene en 0 y este que lo tiene en 2pi. Entonces los mínimos están en 0 y en 2pi. Y ahí tenemos los máximos y los mínimos que puede ubicar esta. Bien. Bueno, esto de trigonometría sirve también para resolver triángulos. O sea, nosotros lo vemos muchas veces en los triangulitos. Entonces, cuando tenemos estos triángulos que tienen que ser, para que podamos utilizar esto, tienen que ser triángulos rectángulos. Tienen que tener sí o sí un ángulo de 90 grados para que pueda resolverlos con trigonometría. Y hay dos leyes. Una es el teorema de Pitágoras, que se utiliza solamente para los lados. En el teorema de Pitágoras, siempre el lado que está enfrentado al ángulo recto es al que se llama hipotenusa. Y los otros dos, Pitágoras le pone solamente cateto, o sea, un cateto y otro cateto. Entonces, Pitágoras lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un cateto mide 12 y el otro mide 8, yo puedo averiguar cuánto vale esa hipotenusa, o sea, hacer 12 al cuadrado
más 8 al cuadrado. Y el resultado, o sea, 12 al cuadrado 144, 8 al cuadrado es 64. Y a esto el cuadradito de este lo voy a pasar para allá como la raíz. Entonces va a ser 144 más 64, que el resultado me da 208, y a eso le hacemos la raíz. Entonces este me queda que es 14,42. Y ahí yo puedo averiguar esa hipotenusa que me faltaba. En trigonometría, cuando usamos las fórmulas de trigonometría, también podemos averiguar cosas en estos triángulos rectángulos. Y nos abre como un abanico mucho más grande, porque puedo averiguar, para Pitágoras yo sí o sí necesitaba tener dos lados, y acá con que yo tenga un solo lado y un ángulo, ya con eso puedo hacer trigonometría. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que esto tiene un ángulo de 20 grados y este mide 8, y quiero averiguar este. Entonces, lo primero que hay que identificar ahí es quién es hipotenusa y quiénes son catetos. Siempre el que está enfrentado a este ángulo, al ángulo recto, esta va a ser la hipotenusa, igual que en Pitágoras. Y estos dos, que son los catetos, si me dieron este ángulo, el que esté atrás de este ángulo es el que se va a llamar cateto opuesto. Y el otro que me queda va a ser el cateto adyacente. Ahora, si me hubiesen dado un triángulo así, y que esta es la hipotenusa, y en vez de darme este ángulo, me dan este va a ser el cateto opuesto. Y este va a ser el cateto adyacente. Entonces, siempre tengo que mirar a ver qué ángulo me dieron. Y para esto existen tres relaciones trigonométricas. Una me dice que el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Después me dice que el coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Y el último me dice que la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Entonces, si yo quisiera averiguar en este que te había puesto acá al principio, yo tengo como dato la hipotenusa, el ángulo, y quiero averiguar el opuesto. Entonces tengo que buscar una de estas tres que relacione la hipotenusa y el opuesto, que va a ser esta, el seno. Entonces voy a decir que el seno del ángulo, que es 20, es igual al opuesto, que es el que yo quiero averiguar, sobre la hipotenusa, que mide 8. Entonces, para averiguar este valor del opuesto, este 8 que está acá dividiendo, lo voy a pasar multiplicando para allá. Entonces me voy a hacer, primero voy a resolver ese seno de 20, con la calculadora hacemos seno 20, me da 0,34, y el 8 se lo voy a pasar multiplicando. Así que va a quedar 0,34 por 8 es igual a 2,73. Y ese es el valor de X. Entonces ahí averiguamos ese opuesto. Vamos a agarrar otro. Estos están en la guía, son ejercicio 11. Voy a agarrar el 11.3. Bueno, este me dice que, por ejemplo, que este lado, que lo llaman L, mide 6. Este lo llaman H, que lo desconozco. Y este lo llamo R, que tampoco sé cuánto mide. Y de los ángulos me dicen que este mide 35. Y este de acá también quieren que lo averigüen, que lo llama alfa. Entonces primero voy a empezar averiguando. Yo tengo, si este es el ángulo recto, esta va a ser la hipotenusa. Y este de acá, el que esté enfrentado a este ángulo, es el opuesto. Entonces
tengo acá la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. Si yo quiero averiguar la hipotenusa, como tengo el opuesto, voy a tener que usar el seno. Seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Entonces voy a hacer seno de 35 es igual al opuesto que mide 6 sobre la hipotenusa, que es la que no sé cuánto mide. Hago seno de 35 y me da 0,57 es igual a 6 sobre R. Este es diferente al que yo te había hecho, porque en el que yo te hice la incógnita estaba arriba y abajo me quedaba el número. Acá es al revés, la incógnita está abajo y este número está arriba. Entonces esta R va a pasar para allá multiplicando y este 0,57 va a pasar para acá dividiendo. O sea que R va a ser igual a 6 dividido 0,57. Así que esto me va a quedar 6 dividido 0,57 me da 10,46. Y ahí ya averigüé esta hipotenusa, o sea, este de acá mide 10,46. Y ahora me queda averiguar el adyacente. Que yo puedo usar, ahora como ya tengo la hipotenusa, puedo usar una relación entre hipotenusa y adyacente o entre opuesto y adyacente. Pero siempre conviene, por las dudas que el primer paso esté mal, no usar los 10,46, sino usar el dato, usar el 6. Así que voy a buscar una relación entre opuesto y adyacente, que va a ser la de la tangente. O sea, la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Entonces voy a poner que tangente de 35 es igual al opuesto que mide 6 sobre ese adyacente que lo llamaron H. Acá pasa lo mismo que en este, la incógnita quedó abajo, entonces, bueno, primero hago tangente de 35, que me da 0,7, es igual a 6 sobre H, y para despejar esa H, esta pasa multiplicando y esto dividiendo. 6 dividido 0,7. Entonces me queda que este lado mide 8,56. Así que este de acá mide 8,56. Y ahí ya tengo los tres lados. Ahora lo que me faltaría es averiguar los ángulos. Porque también me decían que averigüe este de acá, que averigüe quién es alfa. Este de acá, como es un no recto, este mide 90. Este me lo dieron y me faltaría averiguar alfa. Siempre en un triángulo de cualquier tipo, la suma de todos los ángulos tiene que dar 180. Entonces yo sé que 180 grados va a dar la suma de sumar alfa más 35 más 90. Entonces si a 180 le resto estos dos, me voy a averiguar cuánto es alfa. Así que hago 180 menos 90 menos 35 y me va a dar el valor de alfa. Así que alfa mide 55. Y ahí averigüé todo. O sea, esta alfa mide 55. Así que ahí tengo todos los ángulos y todos los lados de ese triángulo. Bien. Bueno, y vamos a agarrar un problema de estos. El 12. Estos que te dieron problemas, la aplicación es la misma de lo que estamos viendo hasta ahora, de los triangulitos estos, pero aplicado en un problema, en una situación cotidiana, no más que eso. Lo que sí hay que tratar de, en estos igual te da el dibujo, pero por ejemplo, a veces si no te da el dibujo, está bueno dibujarlo para que vos veas a ver cuál es qué ángulo te está buscando, cuál sería el recto y demás. Este nos dice que mediante un instrumento denominado teodolito, un agrimensor desea medir la altura de un pino. Entonces el pino sería este de acá, o sea, todo esto sería todo el pino.
Me dice, para ello se aleja 70 metros, o sea, él se va a parar acá, de la base del pino. Y el lente del instrumento al cual apunta hacia la parte más alta registra un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal. Entonces quiere saber cuánto mide el pino, o sea, quiere averiguar esto de acá. Que yo, en los triángulos nuestros, o sea, si a mí me dieron este ángulo, acá estaría el ángulo recto, entonces esto sería la hipotenusa, y esto que está acá atrás sería el opuesto, o sea, el pino sería el opuesto. Y este que me dieron es el adyacente. Entonces, en realidad como dato yo tengo al adyacente y tengo al opuesto, porque la hipotenusa no me la dieron. Entonces voy a buscar una relación que relacione adyacente y opuesto, que es la de la tangente. O sea, tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Entonces vamos a hacer que la tangente de 45 es igual al opuesto, que es lo que yo quiero averiguar, sobre el adyacente que medía 70. Entonces hago tangente de 45, que me da 1, y ese 70 pasa para acá multiplicando para despejar al opuesto. 70 por 1 es 70, por lo tanto el pino mide lo mismo que lo que el agrimensor se alejó. Se va a medir 70. Esto estaba dado en metros, así que ese pino mide 70 metros. Bien. Bueno, con esto creo que esta unidad están casi todos. Decime si te queda alguna duda, si hay alguno que querés volver a ver. No, de estos de trigonometría había hecho unos cuantos. Lo único que los estaba corrigiendo acá con lo que vos me estabas explicando y hasta ahora venía bien. Así Bueno, que bien, esto no genial. tengo duda. Bueno, entonces vamos a arrancar con la última unidad, con la 4, que es la unidad de límites. Límites y continuidad. Bien. Bueno, lo que uno hace cuando quiere calcular el límite es tratar de acercarse a un valor que en general son valores que yo no tengo en la función. Entonces yo trato de acercarme a ese número para ver qué es lo que ocurre con esa función. Entonces pongámosle que nosotros tengamos... Por ejemplo, si yo acá calculo el límite, siempre es de x, o sea, de x tendiendo, en este caso a 3 por la derecha, y vamos a calcularle el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda. Yo tengo que tomar, así tal cual como dice por la derecha, venirme hasta para el 3 con la derecha con la función y ver qué es lo que hace. Entonces, cuando yo me quiero acercar con la función al 3, lo que hace se va para abajo. Entonces, en este caso, se está yendo a los menos infinitos. Pero si en cambio vengo por la izquierda con la función y trato de acercarme al 3, se me va toda para arriba. Entonces ahí se va a los más infinitos. Si en vez de ser como esta que se iba a los infinitos, vamos a agarrar una... Ahí. En este nos vamos a ir acercando al 2 por un lado y por el otro. Entonces es lo mismo. Cuando vengo al 2 por la derecha, o sea, vengo para el lado derecho, al 2 para en el 3. En cambio, cuando vengo de este lado, para acá en el 1, o sea, para el 2, lo que yo tengo que ver es cuál sería su imagen. Su imagen en esta es el
1. Entonces, cuando vengo al 2 por la izquierda, es 1. Para que una función sea continua, yo necesito que sus límites laterales sean iguales y que también tenga la función, o sea, que se cumpla, que tenga imagen esa función. Entonces, por ejemplo, para que yo tenga una función continua como esta, que venían 2, y acá se abría, o sea, puede estar abierta para una y cerrada para la otra. Entonces, cuando yo hago el límite de 2 por la derecha, de x tendiendo a 2 por la derecha, y el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda, en los dos casos, cuando yo vengo de este lado, para en 1, y cuando vengo de este lado, también para en 1. Y además, la función en 2 también me tiene que dar lo mismo. Entonces, cuando yo me fijo en 2, el puntito donde está bien pintado es el punto 2, 1. Si estas tres condiciones se cumplen, que los límites laterales y la imagen son iguales, ahí yo puedo decir que esta función es continua. Si no, va a ser una función discontinua. Bien. Bueno, eso con los gráficos. Después también estos límites uno a veces los puede resolver analíticamente, o sea, a través de cuentas. Entonces, por ejemplo, me pueden decir que averigüe el límite de x tendiendo al más infinito y me dan esta función, menos x más 4. Más infinito significa, o sea, tomarlo como si fuera que quieren un número súper grande, o sea, como si está poniendo 1.000.000 ahí adentro. Entonces, si yo pondría el 1.000.000 positivo acá, me quedaría menos 1.000.000 más 4, ese 4 no le va a afectar en mucho, así que este en realidad se va a ir para los menos infinitos. Va a quedar un número negativo porque por más que lo pongo positivo, al tener ese menos, lo va a negativizar. Ahora, si me piden, por ejemplo, el límite de x tendiendo al infinito de x cuadrado menos 1, si yo el infinito lo pongo al cuadrado, va a quedar infinito, menos 1 sigue quedando infinito. Mientras dé un valor, no pasa nada. Ahora, cuando me queda un número sobre el infinito con una adición, esto va a dar 0. Y cuando tengo un número sobre 0, esto va a dar infinito. Entonces, por ejemplo, en este que nos piden el límite de x tendiendo al menos infinito en 1 sobre x. Acá va a quedar 1 sobre menos infinito y 1 sobre infinito, eso va a dar 0. Entonces ahí vamos a resolver con un valor y ya está. El problema de esto es cuando no me dan un número, sino que me empieza a dar unas indeterminadas. Una de las indeterminadas que me puede quedar es infinito sobre infinito. Si me queda eso, tengo que solucionar esto, arreglarlo, hacerle algo para cambiar eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite de x tendiendo a la más infinito de x menos 3 sobre 2x menos 5, yo tengo que reemplazar el infinito ahí adentro. Entonces esto va a quedar infinito menos 3 sobre 2 por infinito menos 5. El infinito, un número tan grande, menos 3, sigue quedando infinito. Y acá 2 por infinito es infinito, menos 5 va a seguir quedando infinito. Esto es una indeterminada. Y la forma de salvar esta indeterminada es buscar la x de mayor exponente, que acá es x, tanto arriba como abajo. Y a todos los términos los voy a dividir por x. O sea, por esa x más grande, que en este caso es x. Tanto a los de arriba como a los de abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Esta x se va con esta x, así que acá queda 1. Acá no puedo simplificar nada. Acá se va este x con esta x, queda el 2. Y acá no puedo simplificar nada. Entonces todo esto quedó 1 menos 3 sobre x sobre 2 menos 5 sobre x.
Y una vez que simplifique eso, vuelvo a reemplazar el infinito. O sea que este va a quedar 1 menos 3 sobre infinito sobre 2 menos 5 sobre infinito. Y habíamos dicho que siempre que había un número sobre infinito, esto va a dar 0. Y esto va a dar 0. O sea, en los dos casos, tanto arriba como abajo, ese valor me va a quedar 0 y este también 0. O sea que me queda 1 menos 0, que es 1 arriba, y abajo 2 menos 0, que es 2. Entonces esto me da 1/2. Y ahí tenemos el resultado de esto. Bien, a ver. Te puede dar a veces, o sea, polinomios mucho más grandes. Por ejemplo, en este me pide el límite de x tendiendo a los más infinitos de x cuadrado más 2x más 3 sobre 3x a la 7 más 6x cuadrado menos x. Bueno, va a pasar lo mismo, al reemplazar el infinito ahí, va a quedar infinito sobre infinito. Entonces busco la x de mayor exponente. Arriba sería x cuadrado, pero abajo la de mayor exponente es x a la séptima. Entonces todos los términos los tengo que dividir por x a la séptima. Entonces esto va a quedar 2x sobre x a la 7 más 3 sobre x a la 7 sobre 3x a la 7 sobre x a la 7 más 6x cuadrado sobre x a la 7 menos x sobre x a la 7. Y acá voy a poder simplificar estas dos, o sea, las dos estas se van con 2 de acá, así que acá va a quedar x a la quinta, esta con esta va a quedar x a la sexta, acá se van todas, acá va a quedar x a la quinta, y acá va a quedar x a la 6. O sea que esto va a quedar 1 sobre x a la quinta, más 2 sobre x a la sexta, más 3 sobre x a la 7, sobre 3 más 6 sobre x a la quinta, menos 1 sobre x a la 6. Y una vez que hice eso, vuelvo a reemplazar el límite de x tendiendo al infinito. O sea, metemos otra vez el infinito en cada uno de ellos. Entonces, al reemplazar el infinito ahí adentro, cada una de ellas a la que le reemplazo el infinito va a dar 0. Así que esto va a dar 0, esto va a dar 0, esto va a dar 0. A este le va a pasar lo mismo y a esto lo mismo. Por lo tanto, me va a quedar 0 más 0 más 0 arriba. Y abajo va a quedar 3 más 0 menos 0. Que esto va a ser 0 sobre 3. Y 0 dividido 3 da 0. Así que el resultado es 0. Entonces esto podemos sacar como una reglita donde nos dice que siempre que hago el límite de x tendiendo al infinito, tengo tres opciones. O sea, como es un polinomio que tiene un numerador y un denominador, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, el límite va a ser los números que acompañan a eso. O sea, si yo tengo 5x cuadrado menos 3 sobre 2x cuadrado más 5, el grado más alto de arriba es x cuadrado y de abajo también, entonces es el número este que acompaña. O sea que el límite este va a dar 5 medios. Yo tengo que hacer eso de reemplazar, o sea, el límite de x teniendo al infinito y demás, pero voy a llegar a ese valor. Ahora, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, nos va a quedar infinito.
Y si al revés el grado del numerador es menor que el grado del denominador, 0. Que este es como el ejemplo que teníamos. X cuadrado más... x cuadrado más 2x más 3 sobre 3x a la 7 más 6x cuadrado menos x. El grado de este era 2 y el grado de este polinomio 7. Entonces esto va a dar 0. Nosotros tenemos que hacer, o sea, la prueba, o sea, hacer, corroborarlo, pero ya es como una ayuda a memoria para saber si lo que estás haciendo está bien o no. Bien. A ver, los casos que existan, las ecuaciones. Bueno, esto de los límites, más del límite tendiendo al infinito, nos ayuda a calcular lo que se llaman las asíntotas horizontales. Si yo tengo una función que es 3x menos 1 sobre 2x más 4, yo necesito averiguar cuál es su asíntota horizontal. Entonces la forma de calcularlo es hacerle el límite de x tendiendo al infinito. Entonces, yo al tender el límite de x tendiendo al infinito va a dar infinito sobre infinito. Y al hacer la simplificación ya de por sí veo que el grado del polinomio de arriba y el grado del polinomio de abajo son iguales. Los dos tienen la x a la 1, o sea, esa es la más alta. Entonces, si cumplo con esta reglita, donde los grados sean iguales, iba a ser el número que acompañaba a las x. Así que acá va a ser 3 medios. Entonces, la asíntota horizontal de esta va a ser 3 medios. Entonces, estos límites al infinito sirven para poder calcular estas cosas. Bueno, a ver. De esta podés hacer casi todas, menos hasta el 10, ponele. O sea, donde empieza con los límites que te empiezan a dar 0 sobre 0, esos no, pero después todos los de infinito, los primeros que son los gráficos, todos esos podés hacerlos. Nos faltaría ver los 0 sobre 0, hacer ejercicio de esos y ya estamos. O sea, ya creo que con eso va a estar. La probá de ir practicando estos y si te surge alguna duda me decís. Y nos quedaría solamente ver eso, lo del límite de x teniendo algún número, pero que, o sea, que cuando vos lo resolvés, en vez de quedarte como esto, 0 sobre 0, perdón, infinito sobre infinito, te quede 0 sobre 0. Así que nos faltarían solamente esas, las indeterminadas 0 sobre 0. Vos tenés el examen el viernes, ¿no? Ya te voy siguiendo. Vale. ¿Qué me ibas a decir? Te decía que pruebes de hacer, o sea, de